Hola a todos. A lo mejor has estado en una situación en la que miras a una persona y piensas, no puede ser, ¿cómo lo hace? O, al revés, al ver a alguien haciendo una acción complicada, resoplas con aire de burla diciendo, yo también lo puedo hacer. Tenemos una mala noticia para ti. Existen varios trucos muy simples que no importa cuánto lo intentes, no podrás lograr. En el video de hoy no vamos a hablar de trucos increíbles que necesitan una flexibilidad o una fuerza sin igual, sino de las cosas más normales del mundo. Así que, si puedes hacer algo de lo que te vamos a mostrar hoy, considérate una persona afortunada. Bueno, aquí tienes 10 cosas sencillas que el 99% de las personas no pueden hacer. 1. Tocarse la nariz o el mentón con la lengua. ¿Ya has empezado a intentarlo? Estamos seguros de que sí. En realidad, no demasiada gente puede jactarse de poder tocarse la nariz o el mentón con su lengua. Y muchísimas menos personas pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo. Según los científicos, menos del 10% de las personas pueden tocarse la nariz o el mentón sin ayudarse con las manos. En gran parte, esta habilidad depende del tamaño de la lengua y la forma de la mandíbula. Si crees que no estás muy lejos de tener esta habilidad, puedes practicar todos los días hasta que lo logres. Obviamente, es mejor hacerlo frente al espejo y no olvides cerrar la puerta cuando lo hagas. No querrás asustar a tus familiares. Y si lo logras, no olvides mostrar tu habilidad a tus amigos. Estamos seguros de que te envidiarán. 2. Mover una ceja. Mover una ceja. Esta famosa expresión facial es usada con frecuencia en el cine. Una ceja se queda en su lugar mientras que la otra se levanta burlonamente, como si el héroe se sospechara de algo. Aunque no lo sepas, levantar una sola ceja en lugar de las dos al mismo tiempo no es tan fácil como parece a primera vista. Según las estadísticas, tan solo el 1% de la humanidad puede realizar este truco. Intenta levantar las dos cejas al mismo tiempo para calentar. No tiene nada de complicado. Fácil, ¿verdad? Ahora intenta levantar primero una ceja y luego la otra, alternando. Si el resultado no es el que esperabas, como en las películas, no te desanimes. Los músculos responsables por el movimiento de las cejas pueden ser entrenados igual que muchos otros. Simplemente entrena por unos cuantos minutos al día y podrás fácilmente realizar tu mirada perspicaz y usarla en las conversaciones con tus amigos. 3. No respirar. Aguantar la respiración por más de 2 minutos. Seguramente pienses que aguantar la respiración no tiene nada de difícil. En realidad, cualquier persona puede hacerlo. Es una razón, obviamente, pero la verdadera pregunta es, ¿cuánto tiempo puedes aguantar sin oxígeno? ¿Cuántos minutos puedes pasar sin respirar? Resulta que el organismo humano está hecho de tal manera que no puede sobrevivir demasiado tiempo sin oxígeno. Esto significa que no puedes, por ejemplo, olvidarte de respirar o dejar de respirar hasta morir. Si aguantas la respiración por demasiado tiempo, la falta de oxígeno hará que tu cerebro se desconecte y te desmayes. Y tu cuerpo empezará a respirar por su cuenta, así lo quieras o no. Por supuesto, puedes entrenar para resistir más tiempo sin oxígeno. El récord actual pertenece al nadador danés Stig Severinsen, un increíble humano capaz de aguantar la respiración por 22 minutos. Asombroso, ¿no crees? 4. Hacer 3 cosas al mismo tiempo. Hacer 2 cosas al mismo tiempo no tiene nada de sorprendente, especialmente hoy en día. Pero, ¿conoces a alguien que sea capaz de hacer 3 cosas al mismo tiempo? Seguramente no, porque no existen. No empieces a gritar demostrando que puedes comer, ver la televisión, escuchar música y escribir a tus amigos al mismo tiempo. Esto simplemente significa que estás realizando al menos 2 actividades automáticamente, es decir, sin usar el cerebro. Esto es posible gracias a la memoria muscular. Dado que las personas solo tienen 2 hemisferios en su cerebro, el número de actividades que puedes realizar es limitado. Por supuesto, puedes conducir y al mismo tiempo hablar por teléfono. Lastimosamente, muchos conductores lo hacen, pero si en ese momento ocurre algo más y tu cerebro debe concentrarse en el comportamiento de un peatón o una publicidad, la situación se saldrá de control inmediatamente. Por esa razón, en muchos países está prohibido hablar por teléfono o enviar mensajes de texto al volante. Esto representa un peligro para todas las personas en la vía. 5. Meterte el puño en la boca. Antes de intentar comprobar si tienes esta habilidad, te advertimos que es bastante peligroso y es mejor que no lo intentes si no estás seguro de lograrlo, o al menos hazlo con cuidado. Solo unas pocas personas en la Tierra pueden meterse el puño en la boca y muchísimas menos pueden sacar el puño de vuelta sin realizarse alguna clase de daño. Como regla general,
Si una persona puede meterse la mano en la boca, existe una probabilidad muy alta de que su mano se quede allí hasta la llegada de los doctores, ya que abrir demasiado la boca puede afectar a la mandíbula. En muchos casos, las personas no piensan en las consecuencias que pueden traer esta clase de jueguitos. Y a pesar de todos los riesgos, muchos quieren comprobar que son poseedores de esta absurda y estúpida habilidad. 6. Mantener el equilibrio. Mantener el equilibrio es casi tan fácil como aguantar la respiración. Y casi cualquier persona sobria en el planeta puede pararse en un pie. No es algo muy impresionante, ¿verdad? Pero existe una posición en la que es muy complicado mantener el equilibrio. Incluso si puedes caminar en un pie por horas o no caerte caminando por estrechos, puedes comprobarlo ya mismo. Para hacerlo, ponte a gatas y levanta una mano y un pie del mismo lado. Si pensaste en el movimiento de yoga en el que debes levantar la mano izquierda y el pie derecho, o al contrario, te equivocas. Te debes levantar la mano y el pie del mismo lado. Si puedes resistir mucho tiempo en esta posición, te felicitamos. Eres una persona única. 7. Hablar y respirar al mismo tiempo. Aquí tenemos otro truco que puedes intentar realizar ya mismo. Para lograrlo, debes decir algo mientras que exhalas aire de tu cuerpo. Si lanzaste el aire con tu boca, entonces seguramente escuchaste un sonido divertido, como si hubieras perdido la voz. Pero si exhalaste por la nariz, seguramente no pudiste pronunciar nada. Pero no te desanimes. Para los humanos es prácticamente imposible hablar y respirar al mismo tiempo, ya que la respiración y el habla dependen directamente de los pulmones, por lo que solo puedes realizar una operación a la vez, exhalar o inhalar. Si intentas al mismo tiempo mover tus cuerdas vocales, fracasarán completamente. Aunque es verdad que existen algunas excepciones. ¿Recuerdas cómo llenabas tus cachetes de aire en la infancia? Intenta hacerlo de nuevo, llenando tus pulmones de aire al mismo tiempo. ¿Lo lograste? Ahora intenta exhalar por la boca y al mismo tiempo respirar por la nariz. No es nada complicado, ¿verdad? Este truco es usado por muchos músicos que tocan en instrumentos de viento, ya que tienen que exhalar aire y llenar sus pulmones al mismo tiempo. 8. Estornudar con los ojos abiertos. Estornudar con los ojos abiertos. Seguramente hayas escuchado acerca de este truco y probablemente hayas intentado hacerlo. El problema es que por más que lo intentes, el resultado será nulo, ya que estornudar con los ojos abiertos es imposible. Esto ocurre por dos razones. En primer lugar, el proceso de estornudar y cerrar los ojos es controlado por la misma parte del cerebro. Una vez ocurre el espasmo muscular producido por el estornudo, se detiene el proceso que regula la apertura de los ojos. Esto es lo que lo hace imposible. En segundo lugar, según los científicos, la velocidad de un estornudo es de más de 100 km por hora. Imagínate lo que le puede suceder a tus ojos abiertos a esta velocidad. Podrían literalmente salirse de sus órbitas. Por esa razón, el hecho de que no podamos estornudar con los ojos abiertos es una ventaja y no un problema. 9. Levantar el dedo anular. Dedo paralizado. Este es otro experimento sencillo que te dejará alucinado cuando lo intentes. Dobla el dedo corazón de la mano derecha y ponla sobre una superficie plana con la palma mirando hacia abajo. ¿Listo? Ahora intenta levantar en orden el dedo gordo, el dedo índice y el meñique. Seguramente no tuviste ningún problema para hacerlo. Pero ahora llegó el momento complicado. Intenta levantar el dedo anular como hiciste con los demás. Si lo lograste sin mayores problemas, esto significa que eres una persona única y te felicitamos. Pero las personas normales seguramente fracasaron al intentarlo. Esto se debe a que los tendones de cada uno de los dedos son independientes, excepto los que unen el dedo corazón y el anular. Por esa razón, muy pocas personas pueden mover el dedo anular en esa posición y por el contrario sentimos una parálisis al intentar moverlo. 10. Hacerte cosquillas. Incluso si tienes miedo a las cosquillas y sufres cuando tus amigos se aprovechan de tu miedo, seguramente no podrás hacerte cosquillas a ti mismo. Puedes intentarlo ya mismo. Entonces, ¿lo lograste? Si la respuesta es no, no te preocupes, es lo normal. Los científicos han realizado cientos de investigaciones y han descubierto que el culpable de esta situación es el cerebelo de nuestro cerebro. Este órgano registra cada movimiento que hacemos o vamos a hacer, razón por la cual al intentar hacernos cosquillas se pierde el efecto de sorpresa, por lo que los nervios reaccionan de manera diferente y básicamente nada ocurre. Cuando otra persona nos hace cosquillas, no sabemos en qué lugar nos van a tocar, razón por la cual las terminaciones nerviosas reaccionan de esta manera. Entonces, cuéntanos en los comentarios qué cosas de nuestra lista puedes hacer. Si te gustó este video y los experimentos que hicimos, sencillos pero divertidos, danos un like.